Seguimos con otra información que tiene que ver con el plano económico. Nos vamos a la redacción del Diario de la Nación. Ahí está Silvia Stank para hablarnos de diferentes novedades. Silvia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos para hoy? Bueno, desde el lado impositivo hubo novedades en las últimas horas con el impuesto a los bienes personales, este impuesto que grava los patrimonios, los activos de las personas. Y la novedad fue que la AFIP publicó en su página web los nuevos valores a partir de los cuales va a haber que pagar este impuesto referido a 2023. Recordemos que el vencimiento de este tributo siempre es a mediados de año, más o menos del año siguiente al cual corresponde, y los bienes que están gravados son según sus tenencias y su valuación al 31 de diciembre, en este caso de 2023. Bueno, el piso del patrimonio a partir del cual va a haber que pagar es de 27, lo estamos viendo en pantalla ahora, 27.377.408, recuerdo estas tenencias al 31 de diciembre, y la vivienda, esto funciona así desde hace unos años, no tantos, la vivienda está exenta hasta un valor de 136.887.041 pesos. Sería la vivienda única familiar, ¿no? Exacto, claro. Si hay otro inmueble, si la persona tiene otro inmueble, ese inmueble está grabado con bienes personales en su totalidad. Eso me acuerdo que fue parte, Silvia, de la discusión en la última reforma tributaria del gobierno de Macri, que si no me equivoco fue Pichetto, en ese momento senador de la oposición, jefe del bloque de la oposición, quien planteó ese tema para agregarlo. Es verdad, sí, es cierto, lo recordás bien. Y en esa reforma, que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, se había hecho una suerte de progresividad de impuesto, de que año a año el impuesto iba bajando su presión, iba siendo la alícuota más baja a medida que pasaba el tiempo hasta el año 2019. Bueno, cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández hubo otra reforma que volvió a subir la presión impositiva, en este caso sobre los patrimonios. Y ahora, por eso te decía, hay dos novedades de las últimas horas, porque ahora el impuesto a los bienes personales tiene su capítulo dentro del proyecto de ley ómnibus que se está discutiendo en diputados. Y justamente lo que se busca es que para los próximos años haya progresivamente un alivio de esta carga tributaria. También se busca otra cosa, y esto es por una necesidad de recaudación rápida, y se pretende disponer un régimen especial para que los contribuyentes que evalúen que les conviene hacerlo paguen 5 periodos completos, o sea, 5 periodos anuales del impuesto, pero ahora mismo, antes del mes de, creo que el vencimiento es el 31 de mayo, lo que está previsto según el proyecto, recordemos todavía no aprobado, pero va a estar esta propuesta de que voluntariamente alguien acepte pagar 5 periodos completos, o sea, hasta el 2027 tenga ya cumplidas sus obligaciones por bienes personales, con una alícuota más baja que la que rige hoy y con algunos beneficios. Por ejemplo, se le dice que va a tener estabilidad fiscal hasta el año 2038 con respecto a este impuesto en particular. Es decir, que si después suben las alícuotas, eso no lo alcanzaría. Me generan dos dudas. El problema... ¿Cómo? Me generan dos dudas. Uno, ¿qué pasa que si se desprende de esos bienes? O sea, vos pagás hoy por bienes que quizás dentro de 5 años no los tenés más. Ya no tenés. Y segundo, que eso atenta contra la recaudación de, si es 5 años, del gobierno que inicie después. O sea, salvo que sea reelecto Milei, pero si no es reelecto Milei, le estás tocando la caja muchas veces cuando se habla de anticipo de ganancias y demás. En los pagos también se habla de lo mismo, de que le estás sacando al que viene después. Sí, totalmente. Con respecto a la primera duda, por eso decía, cada contribuyente tendrá que evaluar cuál es su situación, ¿no? Alguien me decía, algún contador consultando sobre esta propuesta, que bueno, sería por ahí algo adecuado o conveniente para alguien que esté pensando o que sepa de alguna manera por su situación que va a incrementar bastante su patrimonio en los próximos años. Lo que pasa es que es verdad, y en el país que vivimos y con la situación que vivimos es algo bastante complicado, ¿no? De poder proyectarse de acá a 5 años. De todas maneras, esto va a ser una opción. En cualquier caso, digo, en el caso de que se apruebe efectivamente la ley, la persona va a tener la opción de hacerlo o de no hacerlo y de pagar el impuesto tal como está hoy
en el proyecto de ley se contempla que las alícuotas, el cuadro de alícuotas, seguiría similar, pero con dos diferencias, y que una es muy importante, porque durante el gobierno anterior una ley había gravado con alícuotas incrementadas, con alícuotas más altas, a los bienes que están en el exterior. Y este proyecto de ley, de la ley Ómnibus, el capítulo referido a bienes personales, busca eliminar esa diferenciación y que paguen las mismas alícuotas tanto los bienes ubicados en el país como ubicados en el exterior. ¿Qué pasa? Y hay un punto importante, Sí. te iba a aclarar Dale. algo con respecto al impuesto de este año. Estos 27,38 millones que te decía, 27 millones,38 son el resultado de una actualización que se hace desde hace 2 años. Este es el segundo año que se hace esta actualización por ley, que es por inflación, pero tiene un problema, que es por inflación al mes de octubre, la inflación interanual al mes de octubre, que había sido de 142,7%. Claro. Por lo tanto, en comparación con el patrimonio que había estado gravado en 2022, esto se incrementa, es un 142,7% más alto, pero el problema es que la inflación fue más elevada al mes de diciembre, de 211%, y la cotización del dólar, que esto es importante también a veces para evaluar bienes personales, la cotización del dólar de referencia que se usa para este impuesto en particular creció un 349% entre el 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023. Eso hace que haya mayor presión fiscal, Claro. porque capaz que con la misma cantidad de dólares que tenías antes, no pudiste ahorrar nada durante este año en dólares, tenés el mismo saldo si lo tenés en billete no depositado en el banco, porque en ese caso está grabado, Claro. y bueno, vas a tener que evaluarlo en pesos muchísimo más alto. ¿Qué pasa con el tema jubilados y el debate de la ley Ómnibus? Bueno, el debate, la ley Ómnibus, el proyecto también incluye un capítulo referido a la buscada suspensión por parte del gobierno de la aplicación de la fórmula de movilidad. Se busca que directamente quede suspendida, que el Poder Ejecutivo, mientras tanto, dicte por decretos los aumentos de manera discrecional, y además, que este es un punto también importante, que el Congreso le delegue al Poder Ejecutivo la facultad para hacer la próxima fórmula que quede como definitiva. Es un tema muy controvertido, obviamente, porque tampoco se incluyó ninguna garantía de que se va a seguir por lo menos la inflación o alguna expresión de qué criterio se va a utilizar. Y mientras tanto, algo que estamos viendo en pantalla es cuánto perdieron en el último año por la fórmula que está hoy vigente las jubilaciones frente a esta inflación de 211,4%. Recordemos que la ley de movilidad, la fórmula, dio en total, en el acumulado de las 4 subas del año, 110,9%, o sea, muy por debajo del índice de suba de precios. Y acá tenemos 3 ejemplos. Uno es para una jubilación de 230.000 pesos, por ejemplo, que es alguien, si hoy tiene ese haber en bruto, es porque recibió solamente los aumentos por ley de movilidad, sin ningún bono, sin ningún refuerzo, y termina el año con un haber que le sirve para comprar un 32,3%, un tercio menos de lo que podía comprar un año antes. Tremendo. Sí. En el caso de alguien con una jubilación un poco más alta, un poco más baja incluso, de 180.000 pesos, la pérdida fue mayor, de más de 37%. ¿Y esto por qué? Porque esta persona que hoy cobra un haber bruto de ese nivel, cobraba hace un año un refuerzo y después se le quitó, porque a partir de septiembre del año pasado el criterio para el pago de bonos fue más restrictivo que lo que había sido en el año previo. Y el último ejemplo que tenemos es el de la jubilación mínima, que hoy, incluyendo bono, tiene un bruto de 160.713, esto en diciembre de 2023 fue igual, y que si se compara con un año antes, que también había un bono, en aquel momento era de 10.000 y la jubilación era de un poco más de 50.000 pesos en bruto, también tiene una pérdida de 14,2% de su poder adquisitivo. O sea que ni siquiera con los bonos
y la fórmula de movilidad se le pudo empatar a la inflación, sino que más bien se estuvo bastante lejos. O sea, para el gobierno anterior se despidió con todos los jubilados perdiendo de manera catastrófica, los jubilados de la mínima, que en algún momento decían los de la mínima no están perdiendo también cerca de un 15% de poder adquisitivo, algo que es a cualquier bolsillo es tremendo, para el de un jubilado es mucho más dificultoso. Totalmente, totalmente, y con una inflación acelerándose en los últimos tiempos, sí. Silvia, un placer, como siempre, escucharte, muy clara. Gracias a vos. Y nosotros de esta manera hacemos una breve tanda y venimos con el tramo final de Buen Día Nación.